Mi nombre solía ser Juan. Lo único que importaba era la literatura. Y entre todas las historias, una me rompió el corazón. No por su tragedia, sino por la crueldad de su autor al arruinar un amor tan puro. La promesa de un final feliz, esa que me hice como lector, se convirtió en una deuda que no podía dejar de pagar. Murió el hombre, pero nació el héroe, destinado a reescribir un destino que ya estaba escrito. Capítulo 1. El gato naranja y un despertar inesperado. Mi nombre solía ser Juan, pero ese ya no importa. Mi vida terminó de la forma más estúpida posible, un coche de helado sin frenos, un cruce imprudente y un cono de chocolate que voló por los aires. Lo último que vi fue un gato naranja en la furgoneta, el logo del autor que más leía. Y entonces. Silencio. Negro. Calma. Hasta que una luz absurda me cegó, y sentí que alguien o algo me estaba hurgando la mente. Interesante. Susurró una voz que no tenía género, como si la hubieran grabado encima de un trueno y un murmullo al mismo tiempo. Le daremos otra oportunidad. Yo quería preguntar otra oportunidad para qué, pero la luz me tragó y, cuando abrí los ojos, no estaba en mi habitación. Ni siquiera estaba en mi mundo. Estaba en una cama de hospital, el olor a desinfectante era abrumador y el sonido de los monitores de pulso era un ritmo constante. Mi mente se sentía prestada. Las sensaciones y los recuerdos eran una mezcla de mi vida y otra que no reconocía. Sabía que este era el mundo de una de las novelas del gato naranja, una historia sobre una mujer llamada Lucía que estaba destinada a la tragedia. Recordaba cada detalle de la novela, el matrimonio de Lucía con un hombre celoso llamado Jorge, la traición de su hermana Ana, y la figura del villano que se aprovechaba de la situación para hundirla. El nombre del villano resonaba en mi mente. Makoto Ito. Él era el principal arquitecto de la caída de Lucía, un personaje que lo perdía todo. Intenté moverme, pero mi cuerpo se sentía pesado. Abrí los ojos y lo único que vi fue un techo blanco. No podía ver mis manos ni mi rostro, pero sentía que mi cuerpo no me pertenecía. Un terror frío me recorrió. ¿En qué personaje había transmigrado? ¿Sería uno de los héroes o de los villanos? ¿Podría salvar a Lucía, como me prometí, o estaba destinado a ser un simple espectador de su caída? En ese momento, la puerta de mi habitación se abrió. Una enfermera entró y revisó los monitores. Me miró con una sonrisa amable. Qué bueno que despertó, señor Ito. Su familia está muy preocupada por usted. Mi corazón se detuvo. ¿Señor Ito? Mi mente intentó conectar los puntos. Makoto Ito. El villano de la novela. ¿Estaba yo en su cuerpo? No estaba seguro, no podía verlo. Pero el nombre era inconfundible. El destino, al parecer, me había puesto directamente en el camino de la persona que tenía que salvar. Ahora, la pregunta era, ¿cómo iba a salvar a Lucía sin convertirme en el villano que la novela dictaba? Capítulo 2. Un plan nacido en la sombra. El nombre, Makoto Ito, resonaba en mi cabeza como un eco persistente. Salí del hospital con el alta médica en una mano y una sensación de irrealidad en la otra. No era Juan, pero tampoco era el Makoto Ito que la enfermera conocía. Era un espectro, un fantasma en un cuerpo ajeno, atrapado entre dos vidas. El primer paso fue el más simple y el más aterrador, ir a casa. La casa de Makoto era un penthouse minimalista con vistas a la ciudad, un reflejo de su vida en la novela, frío, calculado y, de alguna manera, vacío. Pasé los siguientes días aislado, sumergido en los papeles de su oficina y en las notas de su agenda. Necesitaba entender al hombre en cuyo cuerpo estaba atrapado y, más importante, confirmar que este era el mundo que creía. Los nombres, las empresas, las rivalidades. Todo coincidía. Lucía, la protagonista, era dueña de una empresa en crecimiento. Jorge, su esposo, era un hombre celoso y exitoso. Y Ana, la hermana de Lucía,
era la rival que alimentaba el fuego de los celos. Era el mismo escenario de la novela, pero ahora yo era parte de él. Los recuerdos de Makoto eran confusos, una especie de neblina que se interponía en mis propios pensamientos. Eran flashes de reuniones de negocios, rivalidades y un profundo resentimiento hacia la empresa de Lucía. Era un hombre con una red de informantes, un detalle crucial que descubrí en sus archivos. Makoto tenía un topo en la empresa de Lucía, una secretaria clave que le pasaba información a cambio de dinero. Mi mente de lector y el espionaje de Makoto se unieron. Sabía que la historia se estaba desarrollando en un punto crucial. Los celos de Jorge estaban a punto de explotar y Ana estaba por dar el primer golpe. Mi misión era clara, pero él era como un rompecabezas. No podía acercarme a Lucía directamente, pues Makoto era su rival. Mi única opción era operar desde las sombras, usar el poder y la influencia de Makoto Ito para cambiar el curso de la historia. Mi primer objetivo era neutralizar a Ana. Ella era la verdadera villana en este drama, la que movía los hilos. Recordaba que su primer ataque sería un contrato manipulado. Era la oportunidad perfecta para empezar mi juego. Me senté en mi escritorio, el de Makoto, y comencé a planear mi movimiento. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba, en forma de un correo electrónico encriptado de mi informante. El asunto era un contrato de gran envergadura entre la empresa de Lucía y un inversor extranjero. En la novela original, este era el primer golpe de Ana. La documentación manipulada, una cláusula ambigua que, en el último momento, haría que Lucía pareciera incompetente y perdería su reputación. El contrato se cancelaba y su reputación quedaba manchada. Pero esta vez sería diferente. Desde la quietud de mi despacho, me puse a trabajar. Mis manos, ahora las de Makoto, se movían con una extraña familiaridad por el teclado. Tenía el conocimiento, pero necesitaba la acción. Conecté con mi equipo legal, que solo me veía como su jefe, el competidor despiadado. Les dicté instrucciones precisas, usando un lenguaje que en la novela se asociaría a una maniobra para sabotear a Lucía. Necesito que este documento se envíe, les ordené. Es la copia de un contrato. Asegúrense de que llegue a su destino en un sobre blanco y sin remitente. Que parezca un error de mensajería, una confusión de papeles. El equipo, acostumbrado a las órdenes crípticas de su jefe, lo hizo sin preguntar. El documento, la versión limpia y sin trampas, llegó a manos del abogado de Lucía, quien rápidamente notó el error en la versión oficial. Con la prueba en mano, el abogado pudo anular la cláusula ambigua y el contrato se firmó. Desde mi posición, vi cómo el plan funcionaba a la perfección. La noticia llegó en la prensa: empresa de Lucía firma un contrato millonario y refuerza su posición en el mercado. Ana, por su parte, se mordía las uñas en las sombras, sin entender por qué su plan había fracasado. El transmigrador sonrió. Mi primer movimiento había sido un éxito rotundo. Me había convertido en el protector anónimo de Lucía. Pero, ¿por cuánto tiempo podría mantener el anonimato? El juego de sombras era peligroso. El riesgo de ser descubierto era alto, y me preguntaba si, al final de todo, salvar a Lucía significaría, de alguna forma, perderla. Capítulo 3. Rostros del pasado y celos del presente. La ciudad zumbaba bajo mis pies, una sinfonía de ambición y poder. En mi nuevo cuerpo, el de Makoto Ito, me movía con un propósito, pero con una incertidumbre persistente. Había evitado el primer golpe de Ana, pero sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Mi siguiente movimiento me llevaría a un evento de negocios, donde me encontraría cara a cara con Lucía y Jorge por primera vez. La novela no había hecho justicia a Lucía. No había fotos, solo descripciones de su belleza. Pero al verla en persona, me quedé sin aliento. Era una mujer exquisita, una fuerza de la naturaleza con una mirada tan honesta como una promesa. A su lado, Ana, aunque atractiva, se sentía apagada, como una vela al lado de un incendio. Lucía era más hermosa,
más viva. Su belleza no solo podría robarle a Jorge, sino que podría robarle el corazón a cualquiera. Mi misión se sintió más urgente. No era solo salvarla de un final trágico, era salvarla del dolor que le esperaba. Mientras me acercaba a Lucía, un destello de un recuerdo ajeno me golpeó, un flashback de la universidad. Jorge, Lucía, Ana y Makoto habían sido compañeros. Jorge y Lucía eran la pareja de oro, y Makoto, el original, era un rival y, al mismo tiempo, un amigo de la infancia de Lucía. Jorge, ciego por los celos, había malinterpretado esa cercanía, creyendo que Makoto era el primer amor de Lucía, a pesar de que Lucía siempre le había dejado claro que su amor era para él. Pero el orgullo de Jorge lo cegó. Lo que era una amistad inocente se convirtió en una desconfianza tóxica. Lucía y Makoto, heridos por las constantes acusaciones de Jorge, se habían distanciado, y ahora solo se hablaban por cortesía. Sintiendo la tensión, me acerqué a Lucía con una propuesta de negocios. He estado siguiendo el crecimiento de su empresa, señorita Lucía. Me gustaría proponer una colaboración. Lucía me miró con sorpresa. Makoto, es una sorpresa verte. Pensé que no estarías interesado en trabajar con nuestra empresa, respondió con una voz que reconocía de la novela, pero que sonaba mucho más suave y llena de vida. Mientras hablábamos, Jorge los observaba desde la distancia. La rabia se apoderó de él. Vio a Makoto cortejando a su esposa, sin darse cuenta de que era solo una propuesta de negocios. Sus celos, que habían estado dormidos, se reavivaron con una furia incontrolable. Fue entonces cuando Ana, la supuesta hermana de Lucía, se acercó a él. Un flashback fugaz cruzó por la mente de Ana. Recordaba la universidad, cuando Lucía era amable con todos, especialmente con Makoto. Ana, obsesionada con Jorge, le había metido más leña al fuego. Le contó que Makoto siempre estaba cerca de Lucía, pero nunca explicó que eran amigos de la infancia. Los malentendidos crecieron, y Ana se aseguró de que así fuera. Ahora, al ver a Jorge consumido por los celos, se acercó a él para consolarlo, con una sonrisa de victoria en su rostro. Te dije que no era de fiar, susurró Ana. Vi la escena. El destino, ese que yo tanto conocía, estaba a punto de devorar a Lucía. No era solo una trama de una novela, era la vida de la mujer que, con solo verla, había empezado a amar. Sentí una punzada de dolor por el futuro que le esperaba, uno donde Jorge se enamoraría de Ana y juntos la destruirían. Supe que no solo tenía que actuar rápido para cambiar el final, sino que ahora era mi responsabilidad personal. Capítulo 4. Una propuesta, un vínculo y el veneno de los celos. La propuesta de negocios había roto el hielo, pero lo que siguió fue algo que yo no había anticipado. Lucía, a pesar de los años de distanciamiento, se sentía cómoda conmigo. Había algo en mi mirada, una sinceridad que no recordaba del rival de la universidad. Mientras hablábamos, le expliqué mi idea de una colaboración, una fusión de nuestros talentos y recursos que en la novela original nunca habría ocurrido. Lucía me escuchaba con una mezcla de curiosidad y respeto. Tu propuesta es interesante, Makoto. Es mucho más de lo que esperaba de ti, para ser honesta. Pero me gustaría saber por qué ahora. Sé que, en el pasado, tus ambiciones no estaban alineadas con las mías. Sonreí. Era una sonrisa que sabía que pertenecía al Makoto original, pero con un sentimiento diferente. Las ambiciones cambian. A veces, te das cuenta de que el camino de la rivalidad no es tan gratificante como el de la colaboración. Mis palabras, aunque sutiles, eran una verdad que solo yo entendía. Lucía, sin saberlo, había sido salvada por su rival. Mientras tanto, en la otra punta de la sala, el veneno de los celos de Jorge se hacía más profundo. No escuchaba mis palabras, solo veía nuestras sonrisas. La manipulación de Ana había hecho su trabajo. Te lo dije, Jorge, susurró Ana, con una sonrisa de victoria oculta. Él siempre la ha querido. Lo único que quiere es quitarte lo que es tuyo.
Jorge se sintió humillado y traicionado. Veía la risa de Lucía como una confirmación de sus peores miedos. Se olvidó de la mujer que amaba y la vio como un objeto que estaba a punto de perder. La rabia le subió a la cabeza. Se alejó de Ana, pero con una mirada de desprecio hacia Lucía. En ese momento, se prometió a sí mismo que no la perdería, pero su promesa estaba teñida de resentimiento, no de amor. Vi cómo Jorge se alejaba, el rencor brillando en sus ojos. Supe que la historia original estaba a punto de suceder. Jorge se divorciaría de Lucía, y la vida de ambos se convertiría en un infierno. La culpa me invadió. En mi intento de protegerla, estaba acelerando el final que más temía. Lucía, al ver a Jorge, se disculpó conmigo y se alejó. Supe que tenía que hacer más que solo evitar las trampas, ahora tenía que ganarme su confianza y detener la caída antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 5. La confrontación y un corazón roto. La guerra empresarial había comenzado. Actuando como Makoto, llegué a la empresa de Lucía con la excusa de verificar unos detalles del proyecto. No era solo un pretexto, era una necesidad, la única forma de estar cerca para protegerla de los planes de Ana. En la sala de reuniones, la conversación se desvió hacia la nostalgia. Lucía reía al recordar anécdotas de la universidad, un sonido que yo atesoraba. En un intento de entender mejor la situación, pregunté con sutileza, ¿cómo están tú y Jorge? Afuera de la sala, Jorge y Ana se detuvieron al oír las risas. La puerta estaba entreabierta. Jorge se detuvo en seco, el rostro contraído por la furia. Escuchó mi pregunta y la risa de Lucía. Ana, al ver el resentimiento en el rostro de Jorge, se acercó a la puerta para susurrar. Te dije que no podías confiar en él, le dijo, envenenando aún más el oído de Jorge. Jorge, sin dudarlo más, abrió la puerta de golpe. Entró en la sala. Su mirada, llena de desprecio, se fijó en Lucía, que se sintió agraviada y humillada. Ana, con una sonrisa maliciosa, rompió el silencio. Jorge y yo estábamos hablando. Lucía, me da mucha pena por ti. Es difícil cuando alguien a quien quieres no corresponde a tus sentimientos, ¿verdad, Makoto? Me imagino que por eso, Makoto, a pesar de todo, sigue tan cerca de ti. Consciente de que cualquier palabra mía solo empeoraría las cosas, decidí guardar silencio. Sin embargo, mi mirada no se desvió. Mis ojos se encontraron con los de Jorge, y en ese cruce de miradas, no me intimidé. Mantuve la barbilla alta, mi postura era de protección, un desafío silencioso que gritaba no te atrevas. El desafío en mi mirada era inconfundible. No te metas, me dijo Jorge con voz cortante. La tensión en la sala se volvió insoportable. Jorge, solo vino por el proyecto, dijo Lucía, indignada por las palabras de Ana. Y Makoto no es mi primer amor. Mi primer amor fue siempre. Lucía se detuvo, incapaz de seguir. El dolor la había detenido. Jorge, incapaz de escuchar su verdad, la interrumpió. Sacó unos papeles de su maletín y los tiró sobre la mesa. Eran los documentos de divorcio. Lucía se quedó pasmada, con los ojos llenos de incredulidad. Firma, antes de que me pongas un sombrero verde, le exigió Jorge con voz temblorosa de ira. Lucía, con lágrimas en los ojos, se rehusó a firmar. No, Jorge, por favor. Al ver el dolor de Lucía, sentí una rabia incontrolable. Me levanté, la tomé del brazo y la saqué de la sala, lejos de la escena humillante. Al pasar por la puerta, Jorge me lanzó un puñetazo, pero lo esquivé con agilidad. No era el momento para peleas, sino para proteger a Lucía. Una vez fuera, en un pasillo solitario, Lucía se derrumbó en llanto. La abracé, su cuerpo temblaba. Solo le dije: haz lo que tu corazón te diga. Si ya no puedes más, divórciate. Es mejor ser libre que estar en esta prisión de dolor. Pero Lucía, aferrada al pasado, negó con la cabeza. No,
puedo recuperar a ese Jorge de antes. El que amaba. La miré con tristeza. Lucía, no añoras a la persona. Añoras el recuerdo de la persona que creías que era. Esos recuerdos no regresarán, porque ese Jorge ya no existe. Mis palabras, llenas de la verdad de un lector que conocía la historia, resonaron en el pasillo, un presagio de lo que estaba por venir. Capítulo 6. El despertar y la guerra abierta. El eco de mis palabras resonaba en la mente de Lucía, una melodía amarga y, al mismo tiempo, liberadora. No añoras a la persona. Añoras el recuerdo. Esa frase, tan simple y brutalmente honesta, la golpeó con más fuerza que cualquier insulto de Jorge o cualquier veneno de Ana. La verdad era un puñal, y en ese pasillo, entre mis brazos, se dio cuenta de que yo estaba diciendo lo que su corazón le había estado susurrando durante meses, pero ella se negaba a escuchar. La dejé llorar sin presionarla. Solo la sostuve, un ancla en medio de la tormenta de emociones. Tómate tu tiempo, le dije con una voz tranquila. Lo que te he dicho no es para que te divorcies. Es para que te des cuenta de la verdad. Tu vida no tiene que ser esta prisión. Esas palabras, lejos de ser un simple consejo, eran una promesa de apoyo incondicional. Lucía me miró a los ojos, y por primera vez, vio al Makoto de la universidad, no al rival que Jorge le había hecho creer que era. Vio al amigo de la infancia que, de alguna manera, siempre la había protegido, incluso desde la distancia. ¿Por qué yo no lo vi?, se preguntó Lucía. Jorge. Lo que yo amaba era el recuerdo de un amor que ya no existe. El hombre que se reía conmigo en la universidad, el que me protegía de los problemas, se ha ido. Y Makoto, a quien Jorge tanto odia, es el único que está aquí para mí. Me está protegiendo, me está ayudando. ¿Cómo pude ser tan ciega? Al día siguiente, Lucía se despertó con una nueva determinación. El dolor seguía ahí, un eco persistente de la noche anterior, pero la ceguera había desaparecido. Ya no era la mujer que se aferraba a un recuerdo. Ya no era la esposa humillada que temblaba ante las palabras de su marido. Regresó a su empresa, pero no como la víctima, sino como la líder que siempre había sido. Su paso era firme, su mirada, inquebrantable. Ignoró las miradas de los empleados que murmuraban sobre el incidente de ayer. El pasado era pasado. El futuro, su futuro, se veía brillante, aunque estuviera sola. Esa mañana, su teléfono sonó. Era Jorge. Lucía se detuvo a mirar la pantalla, sintiendo la misma opresión en el pecho que había sentido la noche anterior. Pero esta vez, en lugar de contestar, simplemente colgó. Ya no podía escuchar sus mentiras, sus celos. Lo mismo hizo con un mensaje de Ana, que le pedía un café. Sabía que cada conversación con ella era una trampa, una nueva mentira para envenenar su vida. Necesitaba tiempo. No para lamentarse, sino para pensar. Para procesar la cruda verdad de que el hombre que amaba había dejado de existir hacía mucho tiempo. Ahora, su único propósito era cuidar de sí misma, de su empresa y de su futuro, sin importar lo que los demás dijeran. Capítulo 7. Consecuencias y un amor perdido. La guerra empresarial estaba en su punto más álgido. El fracaso de su primer plan hizo a Jorge y Ana más imprudentes y, a la vez, más desesperados. Ana, con su sed de venganza y su obsesión por Jorge, preparó varios ataques para desprestigiar a Lucía. En un evento de gala, intentó sabotear el proyector que Lucía usaría para su discurso, pero un supuesto error técnico lo impidió. En una reunión con inversores clave, trató de difundir rumores falsos sobre la situación financiera de la empresa de Lucía, pero los inversores, para su sorpresa, ya tenían información que desmentía sus afirmaciones. Cada vez, de forma inexplicable, los planes de Ana se veían frustrados. Lo que ella no sabía era que yo, usando mi conocimiento de la trama original y mi red de informantes, lograba salvar a Lucía en el último momento. Lucía,
aunque no sabía quién era su salvador, empezó a notar una extraña cercanía conmigo, que coincidía con el distanciamiento de Jorge. En mi afán de protegerla, la invitaba a cenar, la cortejaba con conversaciones que la hacían reír y la apoyaba con palabras de aliento. En la mesa de un pequeño restaurante italiano, la conversación fluía con naturalidad. Recuerdo cuando me dijiste que querías crear una empresa que ayudara a la gente, le dije, con una sonrisa nostálgica. Me prometiste que no te dejarías corromper por el dinero. Me alegra ver que lo has cumplido. Lucía sonrió, sintiendo que un peso se le quitaba de encima. No ha sido fácil. A veces, siento que mi sueño se está perdiendo en la ambición de los demás. Mi sueño, pensó Lucía, mientras la imagen de Jorge, riendo con Ana, se proyectaba en su mente. Un flashback la golpeó, recordó la noche en que escuchó, sin querer, una conversación entre Jorge y Ana en la oficina. Hablaban de cómo sabotear su empresa. Luego, vio cómo Ana se acercaba a Jorge, lo besaba con una mirada de triunfo en sus ojos. Lucía sintió el frío de la traición y la humillación. Ahora, cada vez que veía a Jorge y Ana juntos, solo veía a dos extraños. Lucía parpadeó, sintiendo que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Su dolor, tan profundo y privado, se sintió más real que nunca. Al ver sus ojos llenos de lágrimas, tomé su mano sobre la mesa. Tu sueño es lo que te hace tú. No dejes que nadie te lo quite. Pelea por él, Lucía. Herida por la traición de Jorge, Lucía empezó a ver en mí un refugio, un puerto seguro en medio de la tormenta. Era el único que parecía entenderla, el único que la apoyaba incondicionalmente. Y, a pesar de nuestro pasado, el único que la hacía reír. Al día siguiente, la noticia del contrato multimillonario de Lucía corrió como la pólvora en los círculos empresariales. El éxito, en lugar de calmar a Jorge, lo enfureció aún más. Consumido por sus celos y la mentira de Ana, pensó que la única forma de ganar era humillar a Lucía públicamente. Decidió que la confrontaría con los papeles del divorcio de nuevo, seguro de que ella, la Lucía que conocía, se negaría a firmar. Jorge llegó a la oficina de Lucía con una confianza arrogante, con Ana a su lado. Entró sin llamar, con los papeles en la mano. He decidido que lo mejor para ambos es que nos separemos, dijo, sin dejar que el dolor se reflejara en su voz. Firma esto, Lucía. Lucía, que ya no era la mujer que había visto la noche anterior, lo miró con calma. Su voz era firme, su mirada, inquebrantable. Muy bien, Jorge. Si eso es lo que quieres, te lo daré. Tomó el bolígrafo y firmó los papeles sin vacilar, sin que le temblara la mano. Era la misma Lucía que, hacía años, había jurado amarlo para siempre, pero ahora la confianza había desaparecido, la dulzura se había ido y el amor que la unía a él se había roto en pedazos. Era una mujer nueva. Jorge se quedó sin palabras. Había esperado una escena, lágrimas, súplicas. Había esperado que ella peleara por él. Pero lo único que vio fue a una mujer fuerte y segura de sí misma que lo había superado. Salió de la oficina, aturdido, y la realidad lo golpeó como un puñetazo. Se había divorciado. El final de su matrimonio no había sido un drama televisivo, sino una firma en un documento. Esa noche, en la soledad de su penthouse, Jorge por fin tuvo un momento de claridad. El silencio era ensordecedor. Se sentó en su sofá, con los papeles de divorcio en la mano, y las lágrimas que no había permitido que salieran en el pasado, brotaron. Recordó la universidad, a Lucía defendiendo su amistad conmigo, a Lucía diciéndole que su primer amor era él. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que sus celos eran infundados y de que había destruido el amor más puro que había conocido. El hombre que la amaba y la defendía de sus enemigos era ahora yo. La traición que él había temido, la había causado él mismo. Y el amor que intentaba salvar, ya estaba perdido para siempre. Capítulo 8. Consecuencias y un final feliz.
Unos meses después del divorcio, la vida de Lucía era irreconocible. Había dejado de lado el dolor y había vuelto a soñar, esta vez de mi mano. Nuestra relación, que había comenzado como una alianza en las sombras para protegerla de los ataques de Ana, floreció en un amor real y apasionado. Ya no éramos solo aliados en un juego de poder, sino dos personas que se encontraron en el momento más oscuro de sus vidas. Nuestro acercamiento fue gradual, construido sobre las ruinas de su pasado. Después del divorcio, no la presioné. La invitaba a cenar, a pasear por el parque, a hablar de cualquier cosa menos de su dolor. Le mostraba que el mundo no era solo el veneno de Jorge y Ana, sino que había risas, esperanzas y sueños que podían ser compartidos. En nuestras conversaciones, Lucía descubrió que el Makoto que había conocido en la universidad, el amigo de la infancia que la hacía reír, nunca se había ido. Por mi parte, me enamoré de la Lucía que se estaba convirtiendo, una mujer fuerte, segura de sí misma y llena de una pasión por su empresa que yo admiraba. En mí, Lucía encontró el apoyo incondicional que siempre había deseado. En un evento público, aparecimos de la mano, confirmando los rumores que ya circulaban. Lucía, a mi lado, se veía más viva que nunca, radiante de felicidad. Ya no era la mujer herida que se aferraba a un recuerdo, sino una mujer que se había enamorado de nuevo, de un amor que había encontrado en el lugar más inesperado. Mientras la vida de Lucía florecía, el mundo de Jorge y Ana se derrumbaba. Ana, en su afán por destruir a Lucía, había preparado un plan maestro, manipuló varios contratos importantes para que, en la superficie, parecieran beneficiosos para la empresa de Jorge. Sin el conocimiento de él, estos documentos contenían cláusulas fraudulentas y riesgos ocultos, diseñados para perjudicar la empresa de Lucía. Sin embargo, mi red de informantes no solo había neutralizado los ataques directos a Lucía, sino que también había expuesto las irregularidades en los contratos de Ana. La noticia de los contratos fraudulentos se filtró a la prensa. Los socios de Jorge, al descubrir que había sido engañado, lo abandonaron. La bancarrota golpeó a sus empresas. En un intento desesperado por salvarse, Jorge intentó emprender nuevos negocios, pero cada intento fracasaba. Lo había perdido todo, su empresa, su riqueza y, lo más importante, a la mujer que amaba. Ana, al ver el fracaso, no dudó en traicionar a Jorge. Lo dejó solo con la ruina, llevándose consigo los pocos activos que aún le quedaban. El hombre que se había creído invencible ahora estaba solo, sin un centavo y con el peso de la traición sobre sus hombros. Jorge se exilió a otro país, lejos de la ciudad que le recordaba a Lucía y del fracaso que había provocado. Un tiempo después, la noticia llegó a los oídos de Jorge a través de un periódico en línea. Su corazón se encogió al ver las fotografías. Lucía y yo nos habíamos casado. Éramos una pareja radiante, llena de felicidad. Y, como si eso no fuera suficiente, otra noticia lo golpeó como un puñetazo: habíamos tenido gemelos. Dos vidas nuevas, llenas de promesas, habían nacido en un amor que él había destruido. En la soledad de su apartamento en el extranjero, Jorge tuvo un destello de claridad. La soledad, la ruina y el fracaso eran sus únicos compañeros. Cerró los ojos y, en la oscuridad, vio el pasado. Vio a Lucía, riendo conmigo en la universidad. Recordó sus palabras: mi primer amor siempre fuiste tú, Jorge. Las palabras que él había ignorado, las había convertido en mentiras. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que sus celos eran infundados y de que había destruido el amor más puro que había conocido. La traición que él había temido, la había causado él mismo. El hombre que la amaba y la defendía de sus enemigos era ahora yo. Y el amor que intentaba salvar, ya estaba perdido para siempre. Ahora, cada vez que miraba su vida, solo veía las cenizas de un imperio que él mismo había quemado. El destino, al final, había cumplido la profecía de la novela, pero de una forma muy diferente a la que esperaba. El villano, yo, había salvado a la heroína, y él, el supuesto héroe,
Había perdido todo por su propio orgullo y su propia ceguera. Epílogo, el héroe con rostro de villano. Ahora, sentado en mi oficina, miro las fotografías que cubren mi escritorio. En una, sonrío con Lucía. En otra, ella sonríe con nuestros gemelos. Y en la última, los dos estamos el día de nuestra boda. Era el final feliz que había deseado desde que abrí los ojos por primera vez en este mundo. Era un final que me pertenecía, a mí, el hombre que una vez fue Juan. Recuerdo el camión de helados, el logo del gato naranja y el sabor a chocolate. Recuerdo el miedo de despertar en un cuerpo ajeno, en un mundo que conocía como una novela de ficción. Recuerdo mi misión, salvar a Lucía, la heroína de una historia trágica. Y recuerdo el nombre que me habían dado, el nombre de un villano. Makoto Ito. Sonrío. El Makoto Ito original, el hombre con resentimiento y odio, había desaparecido. No sé qué le pasó, si se fue, si se mezcló con mis recuerdos o si simplemente se desvaneció. Y no importa. Lo único que importaba era que el destino de Lucía, que estaba destinado a ser un final trágico, se había reescrito. Miro mi anillo de bodas. Había encontrado la felicidad. Había salvado a la mujer que amaba. Y había cumplido mi promesa. La historia había terminado. En la matriz. A lo lejos, en la matriz. El sistema replicó con una risa metálica. Esta historia número 6 salió bastante bien. Al invitar a un forastero a la narrativa, Ana debería estar por darse por vencida. Entonces, en el próximo ciclo, le quitaremos también las emociones. Quiero ver si sigue confiando en que puedo hacer fracasar su misión. Esta historia salió bastante bien, jajaja. Vaya, tenemos un invitado inesperado. Veo que tal vez no sepas qué está pasando. Bueno, te daré un pequeño recordatorio. Ana y Jorge pertenecen a una historia muy específica. Después de que despertaron, osaron desafiar mi autoridad. Como castigo, les impuse protagonizar 1000 historias. En cada una, Jorge sería de todo tipo, pero siempre sería traicionado por Lucía, buscando a Makoto, y Ana sería quien tendría que salvarlo. Pero no contaron con que un transmigrador entraría en la historia y arruinaría la trama, jajaja. Ana, veamos cuántas historias más puede soportar. Mientras tanto, en la realidad del ciclo actual, Ana, de pie junto a Jorge en la oficina, no sabía lo que les esperaba. Sin embargo, tenía claro que el muro que los separaba, la inquebrantable confianza de Jorge, había comenzado a agrietarse con la historia pasada. Aún les faltaban 994 historias por recorrer.